Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, La Biblia Enseña. Les recuerdo que mi nombre es Julián. Los invito a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de las notificaciones para que puedan recibir todos los temas que vamos a estudiar sobre la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos para aprender juntos la palabra de Dios. Bien, en esta mañana quería continuar con la serie de temas que se llama de los 10 mandamientos. Quería responder el comentario que había hecho una persona hace un tiempo atrás, una hermana en la fe, que me había dicho que el reposo, el día sábado, el día de reposo era para los judíos, que tenía su origen con los judíos y que no era ya para los cristianos, que los cristianos no tenemos que guardar el día sábado como el día de reposo, que eso no existe en la Biblia, que ya en el Nuevo Testamento los cristianos guardaron el día domingo. Y eso no existe en la Biblia, ni siquiera dice en la Biblia que el domingo es un día santo o que fue santificado por Dios. Eso no está en la Biblia. Es más, en la Biblia Dios mismo dice mi día santo, hablando del sábado, ¿sí? La Biblia, en muchas partes de la Biblia dice que el sábado es el día santo del Señor, ¿sí? No dice lo mismo del domingo. El domingo lo guardaban todas las religiones paganas que adoraban al dios Sol, como ser los incas, los mayas y otras religiones, por ejemplo los griegos, los romanos y otras religiones santificaban ese día. ¿Por qué? Porque adoraban al dios Sol. Bien, vamos a ver en esta mañana si el día de reposo fue de origen judío. Pero vamos a ver en Éxodo capítulo 2 del 1 al 3 que el día de reposo fue santificado y bendecido en el día de la creación por Jesús mismo, porque Colosenses capítulo 1 dice que Jesús es el creador y que por él fueron creadas todas las cosas. Y vamos a ver en Génesis capítulo 2 del 1 al 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Acá nosotros vemos que Dios hizo toda la creación, o sea, Jesús hizo toda la creación, los hizo a Adán y a Eva, y dice que cuando él terminó de crear, dice que bendijo el séptimo día y lo santificó. O sea, el séptimo día es un día santo. Y si ustedes quieren ver en Éxodo capítulo 20 del 8 al 11, dice que el séptimo día es el sábado, ¿sí? Hay otros textos más. Incluso sabemos todos los cristianos que Jesús resucitó en el primer día de la semana, que es el día domingo. Si ustedes siguen contando, domingo, primer día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, es el séptimo día, ¿sí? Es el séptimo día, es el sábado. Por eso Dios bendijo y santificó el sábado en la creación. Y en ese momento no había ningún judío, ¿sí? No había ningún descendiente de Set, ¿sí? De Sem, perdón. Bien, vamos a ver qué fue recordado en Éxodo capítulo 20. Es uno de los 10 mandamientos. Ya hemos visto que los 10 mandamientos no fueron abolidos en la cruz. Vamos a Éxodo capítulo 20 del 8 al 11, que es donde están los 10 mandamientos verdaderos en la Biblia. Dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. Y vamos a leer una Biblia de Jerusalén, que es una Biblia más fiel. Dice: recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos. Pero el séptimo día es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado, ¿sí? El día del sábado es sagrado y lo bendijo Yahvé, que es Jesús, es el mismo ser. Él lo bendijo y lo santificó. No puede él
cambiar el día de reposo del sábado al domingo, porque todas las religiones paganas ya guardaban el domingo. ¿Cómo Dios mismo va a cambiar su día de reposo y mandar que se guarde un día pagano que era dedicado al Dios Sol, cuando Él mismo dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí? Bien, por eso dice acuérdate. ¿Por qué dice acuérdate del día de sábado? ¿Por qué? Porque la creación se había olvidado de guardar el día de reposo. Entonces Él, cuando dio los 10 mandamientos, dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado será en honor de Yahvé tu Dios. ¿Sí? La raza humana se había olvidado del día de reposo que fue dado en la creación. En Isaías 56, Dios invita a todo hombre y a los extranjeros que quieran amar y servir al Señor a que guarden el día de sábado para ser recreados en su casa de oración. Vamos a Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. ¿Qué dice el profeta Isaías? Capítulo 56. Dios hace una invitación a todos los hombres a guardar su día de reposo. Versículo 2. Isaías 56, versículo 2 dice: dichoso el judío. ¿Dice así? No. Dice: dichoso el mortal. En otras traducciones dice: dichoso el hombre que tal haga, el hombre que persevere en ello, guardándose de profanar el sábado, guardando su mano de hacer nada malo. ¿Qué dice Dios? Dichoso el mortal que tal haga, el hombre que persevere en ello. No dice el judío, dice el hombre que persevere en ello, guardándose de profanar el sábado, guardando su mano de hacer nada malo. Leamos otro versículo, el 4, dice: pues así dice Yahvé respecto a los eunucos que guarden mis sábados y eligen aquello que me agrada y se mantienen firmes a mi alianza, o a mi pacto. Versículo 5 dice: yo he de darles en mi casa y en mis muros monumento y mejor nombre que hijos e hijas. Nombre eterno les daré que no será borrado. Eso está hablando de la casa de oración, no solamente que es donde se guarda el día de reposo cuando uno se congrega, sino también que es la casa de los cielos, ¿sí? De la nueva Jerusalén. Dice: en cuanto a los extranjeros adheridos a Yahvé para su ministerio, para amar el nombre de Yahvé, y para ser sus siervos, a todo aquel que guarda el sábado sin profanarle, y a los que mantienen firme en mi alianza, dice: yo los traeré a mi monte santo, y les alegraré en mi casa de oración. ¿Sí? ¿Dónde está el monte santo? El monte de Jerusalén, está en Jerusalén misma. Pero también la Biblia dice que en el cielo también está el monte de Sión, que hay una copia de lo que se ha hecho aquí en la tierra. Hay un santuario celestial en la Santa Jerusalén que está en el cielo, que esa Santa Jerusalén va a descender, como dice en Apocalipsis 21, va a descender, la Santa Jerusalén va a descender aquí a la tierra y va a ser la capital del mundo, ¿sí? Y ahí van a habitar todos los hijos de Dios. Bien, vamos a ver también otro texto. Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre, no dice que fue hecho para el judío. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 2 versículo 27, el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 2 versículo 27 dice: y les dijo: el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Acá dice, Jesús dice que el sábado fue instituido. ¿Cuándo fue instituido? Hemos visto que en la creación. ¿Y fue instituido para quién? Para el hombre. No dice para el judío, dice para el hombre, para el ser humano, ¿sí? No es para los judíos.
Vuelvo a repetir, y él les dijo, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Sí? El sábado fue instituido para el hombre, para que en ese día nosotros descansemos, para que nos congreguemos, para que vayamos a la casa de oración. ¿Sí? Y también la Biblia en Isaías 66 dice que el sábado se va a guardar en la nueva tierra. ¿Sí? Si nosotros leemos Isaías capítulo 66, dice que nosotros nos vamos a congregar en la nueva tierra, que también está en Apocalipsis capítulo 21. Leamos para que no nos queden dudas. Dice Isaías capítulo 66, versículos 22 en adelante. Dice, porque así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen en mi presencia, oráculo de Yahvé, así permanecerá vuestra raza y vuestro nombre. Así pues, de luna nueva en luna nueva, en otras traducciones dicen de mes en mes, y de sábado en sábado vendrá todo el mundo a postrarse delante de mí, dice Yahvé. Eso está hablando de la nueva tierra. Si ustedes ven en otras traducciones dice, vendrán todas las naciones delante de mí. El sábado se va a guardar hasta en la nueva tierra, ¿sí? Vendremos todos los meses, porque también dice en Apocalipsis que hay árboles que dan, cada árbol va a dar su fruto en cada mes. Entonces nosotros vamos a ir a comer del árbol de la vida y de los demás árboles que estaban en el jardín del Edén, ¿sí? Nosotros vamos a ir a esa nueva tierra y va a ser una nueva tierra que va a crear nuestro Señor Jesucristo nuevamente, ¿sí? Donde no va a haber más llanto, más dolor, más sufrimiento. Y se va a guardar el día sábado, el día que Dios santificó, no el día pagano del Dios Sol, que es el domingo. Bien, vamos a ver más adelante la historia de cómo fue cambiado el sábado por el domingo, ¿sí? Que el emperador Constantino, un emperador pagano, que es considerado por muchos el primer papa, él guardaba el día domingo en honor al Dios Sol, y por eso cuando unió la iglesia con el Estado, traspasó la santidad del sábado al domingo, pero eso lo hizo un hombre, no lo hizo Dios. La Biblia dice tiempo es de actuar, oh Yahvé, porque van a cambiar tu ley. ¿Sí? ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho un hombre, ¿sí? No Dios. Bien, eso está en Daniel capítulo 7, versículo 25, si lo quieren ver. Vamos a ver que Jesús también mandó a guardar el sábado, ¿sí? Muchos dicen, no, Jesús nunca mandó a guardar el sábado. Eso es una mentira, porque eso está en Mateo capítulo 24, y lo vamos a ver en la Biblia. Mateo capítulo 24, donde Jesús le advierte a sus discípulos que Jerusalén iba a ser destruida en el año 70 por el general Tito. ¿Por qué? Porque ellos habían rechazado al Mesías, y eso está en la historia. Eso está en los libros de Flavio Josefo, si ustedes lo quieren leer, la destrucción de Jerusalén y del templo. Mateo 24, versículo del 15 al 20. Dice, cuando veáis pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, o sea, en el santuario, dice, el que le entienda, ¿quién era la abominación desoladora? Era Roma, ¿sí? Que iba a destruir a Jerusalén. Versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en el terrado no baje a recoger las cosas de su casa, y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado. Muchos dicen que Jesús no mandó guardar el sábado, pero Jesús estaba reunido con sus discípulos y les preguntaron cuándo iban a hacer la destrucción de Jerusalén. En Mateo 24, del 1 al 3, le pregunta cuándo iban a hacer estas cosas y qué señales habría del fin del mundo. Y Jesús le dice que Jerusalén iba a ser destruida. Y fue destruida Jerusalén en el año 70, eso está en la historia.
Y él le dijo, cuando vean que Jerusalén esté cercada de ejércitos, lo mismo que está en Lucas 21, huyan a los montes, no desciendan a Judea, no desciendan a su casa para buscar sus cosas. ¿Por qué? Porque va a haber ira sobre este pueblo. ¿Por qué? Eso está en Lucas 21, si ustedes lo quieren ver. Eso fue lo que ocurrió en el año 70, cuando el general Tito, mandado por el emperador romano, manda a destruir a Jerusalén, pero le había dicho que no destruya el templo. Sin embargo, destruyeron el templo y también destruyeron a Jerusalén y mataron a todos los judíos que no habían creído en Cristo. Por eso Jesús les advirtió a los cristianos y les dijo, dice, entonces dice, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté enterrado no baje a recorrer las cosas de su casa, y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén encinta y criando en aquellos días. Oren para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado, porque entonces habrá una destrucción sobre este pueblo. Vamos a ver en Lucas capítulo 21, dice lo mismo. En Lucas 21 dice, hablando del mismo tema, en el versículo 20, Lucas 21, 20 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeadas de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, en Jerusalén. Porque estos días son días de retribución, días de castigo, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Sí, es lo mismo que dice en Mateo 24. Por tanto, rogad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. ¿Por qué? Porque el día de sábado se siguió guardando por muchos siglos. Tenía que venir un emperador pagano para unir la iglesia con el Estado y cambiar el día de reposo, porque en la Biblia sigue siendo el sábado, el día de reposo. Bien, los gentiles guardaban el sábado después de la resurrección de Jesús. Vamos a leer en Hechos capítulo 13 del 42 al 44. La pregunta dice que si los gentiles guardaban el día sábado después de la muerte y resurrección de Jesús. En Hechos capítulo 13, versículo del 42 al 44 dice, Hechos 13 del 42 al 44, y dice así, al salir les rogaban que les hablasen sobre estas cosas el siguiente sábado. En otras traducciones dice que los gentiles les rogaban que le hablasen de esas cosas aquí a Pablo y a Silas, que estaban predicando el Evangelio de Cristo. Al salir les rogaban que les hablasen sobre estas cosas el siguiente sábado. Disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios, que día adoraban en sábado, siguieron a Pablo y a Bernabé, y estos conversaban con ellos y les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Dios. El siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. En otras traducciones dice, en la Reina Valera 1960 dice, cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Ahora yo pregunto, si Pablo y los otros apóstoles guardaban el domingo, ¿por qué no le dijeron a los gentiles, no, miren hermano, vengan, nosotros mañana domingo nos vamos a reunir y le vamos a hablar de Cristo? Nosotros los cristianos ahora nos reunimos en domingo. No está eso en la Biblia, no lo dice. Porque Pablo les dice a los gentiles, el próximo sábado nos vamos a reunir a adorar a Dios, porque Pablo trabajaba, ¿sí?, y los sábados enseñaba la Biblia, ¿sí? Entonces no cambiemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice, despedida la congregación, muchos de los judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé,
quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Y dice que el siguiente día de sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Los gentiles guardaban el sábado. Vamos a ver otra mujer gentil que guardaba el sábado, que está en Hechos capítulo 16, del 11 al 15. Hechos 16, del 11 al 15. Y vamos a ver que Pablo bautizó a esta mujer en sábado. No la bautizó en domingo, la bautizó en sábado. Si no le hubiese dicho, mañana yo te puedo bautizar en el día del Señor. Y no está eso en la Biblia. Por favor. Hechos 16 dice, habla Pablo, dice, nos embarcamos en Tróada y fuimos derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí pasamos a Filipos, que es una de las principales ciudades de la demarcación de Macedonia y una colonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. ¿Qué ciudad era esta? Era una ciudad gentil, no era en Jerusalén. Dice, el sábado salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde suponíamos que habría un sitio para orar. ¿Por qué? Porque era sábado. Y dice, nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios. ¿Qué día era? Era sábado, estaba adorando a Dios en sábado, conforme al mandamiento, ¿sí? Adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adheriese a las palabras de Pablo. Eso dice Lucas. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgáis que yo soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa, y nos obligó a ir. ¿Qué día fue bautizada esta mujer? En sábado. Y Pablo le dice, si ustedes juzgan que yo sea digna del Señor, pósen en mi casa. Pablo le hubiese dicho, no hermana, vos no sos digna del Señor porque vos estás guardando la ley. Vos estás bajo la ley, estás guardando el sábado, hermana. Ahora tenés que guardar el domingo porque los cristianos no estamos bajo la ley. Eso no le dijo Pablo. Pablo simplemente la bautizó en día sábado y entró a su casa y posaron con ella, ¿sí? Y seguramente le habrán enseñado más cosas. Pero no existe ningún texto que diga que los discípulos guardaban el día domingo. Eso es una mentira. Vamos a ver, por ejemplo, qué día enseñaba Pablo la Biblia. Y vamos a ver acá dos traducciones que son muy fieles. Yo les puedo decir que hay tres traducciones que son muy fieles en cuanto al día de reposo. La Biblia del Oso, la Biblia del Jubileo y la otra Biblia es la Septuaginta, que traducen como está en el original, ¿sí? Por eso cada vez que estudiamos la Biblia tenemos que estudiar con diferentes traducciones. Por ejemplo, en la Biblia del Oso, vamos a ver, y en la Biblia Septuaginta, cómo dice en el original. Para esto, yo les voy a mostrar, yo tengo un Nuevo Testamento interlineal, y en Hechos capítulo 20, versículo 7, y en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2, la Biblia dice sábado. En la mayoría de sus Biblias, y ustedes van a ver en su Biblia, dice primer día de la semana. Pero ahí fue cambiado, porque en el original, y vean, este es un Nuevo Testamento interlineal, editado por las Sociedades Bíblicas Unidas, que en su mayoría son evangélicos, y en el original dice sábado, ¿sí? No dice domingo, dice que estaban congregados en el sábado, no en el primer día de la semana. Vamos a ver. Yo les voy a leer Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 en la Biblia del Jubileo o Biblia del Oso. En Hechos capítulo 20, en el versículo 7, dice en el original. En sus Biblias, que han sido mal traducidas, dice el primer día de la semana, en algunos ya le han puesto el domingo, han tenido el atrevimiento de ponerle domingo, pero en el original dice, en Hechos 27,
y el primero de los sábados, junto a los discípulos, a partir el pan. ¿Qué día se reunían al partir el pan? El sábado, la cena del Señor, a partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente, y continuó la palabra hasta la medianoche. ¿Qué día era? El primero de los sábados, ¿sí? Eso dice la Biblia, o el primer sábado. Vamos a ver también en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2, Pablo dice, en cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer sábado, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colecta. ¿Qué ordenó Pablo? Como en las iglesias de Galacia, que cada primer sábado, cada uno de ellos aparte en su casa, guardando lo que Dios lo había prosperado, ¿sí? O sea, estos textos son utilizados por aquellos que atacan el día de sábado y dicen que, ven, ahí dice que los discípulos estaban reunidos en el día domingo. Eso no está en el original griego. Lean, busquen, investiguen, no se cierren, ¿sí? No tengan un corazón duro, por favor sean humildes y vean que el día de sábado se siguió guardando en el Nuevo Testamento. Y hay muchísimos textos en el Nuevo Testamento que dice que los apóstoles se reunían en el sábado, ¿sí? Búsquenlo en sus Biblias y estudien con diferentes traducciones para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús guardaba el día sábado, él se congregaba en sábado, y él no profanaba el sábado. Aunque los fariseos decían que Jesús profanaba el sábado, él no lo profanaba. ¿Por qué? Porque él hacía el bien. Jesús dijo, es lícito hacer el bien en el día de sábado. Resulta que los fariseos tenían la Misná, que es otros libros que son agregados, y muchos otros mandamientos agregados, son mandamientos rabínicos, que hablan en cuanto al sábado, que son mandamientos de hombre, ¿sí? El mandamiento de Dios dice que no debemos trabajar en ese día, no debemos hacer nada para trabajar, pero sí podemos hacer el bien, visitar enfermos, sanar enfermos, ¿sí? Pero no prohíbe, digamos, el mandamiento no prohíbe hacer el bien en ese día. Pero los mandamientos rabínicos, que eran mandamientos de hombre, ellos decían que no podían cargar más de 2 kilos en sábado, que no podían caminar en sábado, que no podían levantar un buey en sábado si se caía, que no podían hacer esfuerzos en ese día. Y no es así, hermanos. Yo cada día que yo me congrego, voy a la iglesia, supongamos que me quede lejos el templo, y se me pincha una cubierta, una goma, no lo voy a dejar ahí al auto porque es sábado, yo voy a cambiar la cubierta, ¿sí? Porque es lícito hacer el bien. Y yo me congrego en ese día, porque es el día que el Señor bendijo y el día que el Señor santificó, ¿sí? Incluso cuando Jesús le dijo a los fariseos que los sacerdotes, en el antiguo pacto, los sacerdotes levitas, ellos profanaban el sábado y eran sin culpa. ¿Por qué? Porque profanar el sábado significa trabajar en ese día o tomarlo como un día común o hacer cosas cotidianas que se hacen en ese día. Pero los sacerdotes en ese día, ellos profanaban el sábado. ¿Por qué? Porque trabajaban cuando realizaban los oficios del culto, ¿sí? Por tanto eran sin culpa. Así que si una persona predica en ese día, enseña la Biblia como yo lo estoy haciendo, o si los pastores ministran en ese día, ellos están guardando el día de reposo y son sin culpa. ¿Por qué? Porque el día del Señor es el día sábado. Y no existe ningún texto en la Biblia que diga que el domingo es el día del Señor o que el domingo ha sido santificado por Dios. No lo dice. La Biblia dice que el sábado es el día santo del Señor, que es Jehová o Yahvé en el Antiguo Testamento y es Jesús en el Nuevo Testamento. Espero que el Señor los bendiga y que puedan ser humildes y aprovechar esta enseñanza. Que
Que así sea.